Buenas tardes. Mediante este video realizaremos una breve explicación acerca del capítulo 3 de fuerzas. En este capítulo vamos a tener tres subtemas. En el primer subtema habla sobre fuerzas, equilibrio y diagramas de cuerpo libre. Aquí podemos observar que una fuerza es un vector y por lo tanto ese vector va a tener una línea de acción, que es esta de acá, que puede ir hasta más infinito y desde menos infinito. También se encuentran los conceptos de sistemas de fuerzas, fuerzas externas y fuerzas internas, fuerzas de cuerpo y de superficie. Sistemas de fuerza vamos a llamarlos a todas aquellas fuerzas que están dispuestas externamente a un objeto. Estas fuerzas pueden ser en paralelo, pueden ser fuerzas concurrentes, pueden ser fuerzas que están dispuestas en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Fuerzas externas son todas las que están exterior a un objeto y internas serán aquellas fuerzas que se están generando en el interior de un sistema de referencia o de un objeto. También encontramos fuerza de cuerpo y fuerza de superficie. Fuerza de cuerpo es aquella fuerza que se aplica a todo un cuerpo en conjunto. Significa que es la suma de las fuerzas que se aplican a cada átomo de ese cuerpo, como por ejemplo la fuerza de gravedad. Y fuerza de superficie será aquella fuerza que se genere con el contacto entre dos superficies. Aquí podemos observar un ejemplo de la tercera ley de Newton. En este caso se origina una fuerza de superficie entre una mano y una pared. En la tercera ley de Newton nos indica que dependiendo del sistema de referencia vamos a tener una fuerza de acción y otra de reacción. En este caso esta es la fuerza que la mano está aplicando a la pared y esta otra es la fuerza que la pared está aplicándose a la mano. Como decíamos más antes, la fuerza de contacto tiene que ver cuando dos superficies están en contacto. En ese punto de contacto se van a generar realmente dos fuerzas. Una normal, que va a ser perpendicular a la superficie de contacto, y una fuerza de fricción que es perpendicular a la normal y por lo tanto paralela a la superficie de contacto. En gran parte de este libro de estática solamente consideramos la fuerza normal, dejándole de momento de lado o no considerándolo de momento la fuerza de fricción que se origina. Aquí podemos ver que en un contacto entre dos cuerpos se van a generar entonces la fuerza de normal y la fricción, y por lo tanto la suma de estas dos fuerzas originaría un resultante. Bien, cuando hablamos de cuerdas o cables, nos imaginamos algo así, una grúa arrastrando mediante un cable un objeto pesado. Estos cables solamente pueden estar en un estado de tensión, como lo apreciamos en este caso. Un cable no puede estar en un estado de compresión, siempre a tensión. Aquí podemos observar, por ejemplo, que la tensión de este cable es igual a T cuando estamos estudiando el objeto que está arrastrando. Y si estamos estudiando la grúa, pues será menos T y aplicado en este punto. Como podemos ver, en ambos casos, la fuerza de la tensión sale del objeto, porque está tensión, igual que en este caso. Cuando veamos poleas, cables y poleas en los problemas, y si no tomamos en cuenta la fricción entre un cable y una polea, pues vamos a decir que la tensión en un extremo va a ser igual a la tensión en el otro extremo. T1 igual a T2.
Y cuando hablamos de resortes, nos imaginamos resortes de algo así, cualquier tipo de resorte en realidad. Sabemos que un resorte sí puede estar en un estado de compresión, como también puede estar en un estado de tensión. O sea, puede estar a compresión o tensión. Y esa fuerza que se genera por la deformación de un resorte está gobernado por esta ecuación. Esa fuerza que resulta es igual a la constante K que tiene el resorte multiplicado por su deformación o variación de su longitud. Vamos a entrar entonces a definir un poco equilibrio. En equilibrio, cuando hacemos equilibrio de un sistema de fuerzas, lo que hacemos es cumplir esta ecuación que está acá. Decimos que la suma de fuerzas externas en un objeto, para que esté en equilibrio ese objeto, tiene que ser igual a 0. Si no fuera así, pues ese objeto en todo caso estaría acelerándose y por lo tanto no estaría en equilibrio. Un diagrama de cuerpo libre es diagramar un cuerpo de tal manera que solamente ubicamos en ese cuerpo todas las fuerzas externas y un sistema de referencia y algunas dimensiones importantes. Entonces tenemos que seguir más o menos esta pauta que se encuentra en el sector para poder realizar diagramas de cuerpo libre. Nos indican que podemos utilizar estos 3 pasos. Primer paso dice identificar el cuerpo a aislar. Ese cuerpo a aislar puede ser un solo elemento como un conjunto de elementos. Al seleccionar, por ejemplo, un conjunto de elementos, tenemos que pensar que hay un límite imaginario que va a tener una frontera, un límite imaginario. Entonces, todo lo que está fuera de ese límite imaginario será externo al cuerpo. Como paso número 2, indica dibujar un bosquejo del objeto aislado de su entorno y mostrar las dimensiones y ángulos relevantes. Paso 3. Dibujar los vectores que representan todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo aislado y marcarlos. Como en este ejemplo, si bien este sistema de acá, compuesto por 2 cajas y 2 cables, en este caso se está escogiendo este cuerpo, solamente la caja. Por lo tanto, todo lo que está fuera de este límite imaginario o límite de contorno serán fuerzas externas, como por ejemplo la tensión de este cable, que se representa de esta forma. Y luego tenemos acá el peso de esta caja, que es originado por algo externo, que es la gravedad de la Tierra. La gravedad de la Tierra, la Tierra está externamente a este límite, por eso se coloca su peso acá. Y claro, también hay que colocar en lo posible un sistema de referencia de esta forma. Bien, aquí podemos ver que la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0, como indica acá, para que un objeto esté en equilibrio. Entonces, al igualar a 0 esta ecuación, en su interior podemos tener varias incógnitas, las cuales tenemos que encontrar. Después de haber realizado en el 3.1 las definiciones más importantes, como ser equilibrio y diagrama de cuerpo libre, vamos a ver el caso de sistemas bidimensionales de fuerzas. Son aquel sistema de fuerzas que está representado solamente en 2 dimensiones, o sea, en el plano X y Y. Como sabemos que para que un objeto esté en equilibrio, la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0, pues al tratarse de un sistema de 2 dimensiones, solamente vamos a tener dos ejes. O sea,
si representamos de forma escalar esa ecuación, sería de esta forma, ¿verdad? La suma de fuerzas vectoriales va a ser igual a la suma de las componentes en el eje X más la suma de las componentes en el eje Y igual a 0. Estos que están en paréntesis serían valores escalares. Si estos que están en paréntesis tendríamos que igualar a 0 para que toda esta ecuación se cumpla, como se indica en esta parte que está acá. Podemos ver un ejemplo resuelto que está acá, en el mismo libro. Indica que este automóvil está dispuesto en un plano, de esta manera, que está a 20 grados. Y este automóvil pesa 1440 kilos. ¿No? Nos pide determinar la magnitud de la fuerza ejercida por el cable del automóvil, este que está acá. Al ver este problema, nosotros nos podemos dar cuenta que aparte de que este auto, de que se genera un peso a causa de este auto, las ruedas con el piso de abajo van a generar fuerzas normales. Este cable obviamente se va a tensionar porque este auto está en este plano inclinado. Además, tendría que también originarse fuerzas de fricción entre la rueda y la superficie que está acá. Sin embargo, no les vamos a tomar en cuenta la fricción. No es que no existen, simplemente no los vamos a tomar en cuenta para este ejercicio. Entonces, ¿cuál sería su diagrama de cuerpo libre? Del automóvil en este caso. Solamente del automóvil. Escogemos el automóvil para realizar su diagrama de cuerpo libre. Entonces tuviéramos de esta manera que está acá. Como vemos en este lado, tenemos aquí el peso, que sería paralelo al eje Y, la tensión del cable, que sería paralelo al eje X, tal como vemos en el diagrama, y la normal que se va a generar entre las ruedas del automóvil y la superficie inclinada. Vemos que aquí tenemos entonces tres fuerzas. Esta ya está descompuesta, igual que el peso. La normal, por el hecho de que esté inclinado 20 grados acá, esa normal lo podríamos descomponer en dos componentes, una paralela al eje X y otra paralela al eje Y. Realizando eso, tendríamos que aplicar las ecuaciones que veíamos más arriba. La suma de las fuerzas en el eje X más la suma de las fuerzas en el eje Y tienen que ser igual a 0. Entonces aquí está, la suma de las fuerzas en el eje X sería la tensión esta menos la componente de esta normal en el eje X igual a 0. Y la suma de fuerzas en el eje Y sería la componente de esta normal en el eje Y menos el peso igual a 0. Esto es un sistema de ecuaciones las cuales tenemos que resolverlos. Como podemos observar, solamente tenemos dos incógnitas, que es la tensión y la normal. Al determinarlos encontramos estos valores. En este otro ejemplo, existe un motor que está suspendido mediante puro cables, y que este sistema de cables tiene solamente dos puntos fijos de soportación, el punto B y el punto C. Entonces, esta es la configuración que se genera a causa del peso de este motor. Si lo hacemos de forma esquemática en este sector, podríamos escoger estos pedazos de cable como nuestro cuerpo, para realizar el diagrama de cuerpo libre de todo este sector que está acá. Y se vuelve de esta manera. Pura tensiones, porque se trata de cables. Entonces estas tres fuerzas que se encuentran acá, sumadas, tienen que ser igual a 0. Lo mismo que en el caso del ejercicio anterior, tendríamos que descomponerles en paralelas en el eje X y paralelas en el eje Y, todas aquellas fuerzas que no lo están. Una vez
que contamos con todas las fuerzas descompuestas, pues realizamos las ecuaciones de equilibrio. En este otro ejemplo tenemos un sistema de poleas en donde se conoce la masa de las poleas, como indica acá, y también se conoce la masa del objeto suspendido que está acá, y nos pide determinar la tensión que debe tener este cable en este punto para que todo se mantenga en equilibrio. Bien, entonces acá tenemos varias opciones para hacer diagramas de cuerpo libre. Podemos hacer diagramas de cuerpo libre de cada polea o de un conjunto de poleas. Como observamos acá en la resolución, ¿sí? Realiza por ejemplo aquí, este sería el diagrama de cuerpo libre de esta última polea que está acá. Y este es el diagrama de cuerpo libre de la polea que está acá. Observemos entonces, por ejemplo, en este diagrama de cuerpo libre de esta polea B, aquí se ven estas fuerzas. MA por G, este sería el peso de esta caja suspendida, ¿no? Luego estaría el peso de la polea. Luego aquí estaría la tensión del cable de este lado, que tiene que ser igual a la tensión del cable en este lado, tomando en cuenta que no va a haber fricción entre el cable y la polea. Luego aquí tenemos otro tipo de tensión, porque se trata de otro cable diferente. Entonces, haciendo el diagrama de cuerpo libre de la otra polea que está acá, podemos observar, por ejemplo, que esta tensión que está acá es la misma que esta tensión que estaba acá en este otro diagrama de cuerpo libre, porque se trata de la misma cuerda, como podemos ver aquí en el esquema en conjunto. Luego podemos observar que estas tensiones siguen siendo iguales a estas que están acá, porque todo este cable es el mismo. Entonces, de este diagrama de cuerpo libre tenemos que sacar su sistema de ecuaciones. Y de este otro diagrama de cuerpo libre tenemos que sacar otro sistema de ecuaciones. Entonces, utilizando estos dos sistemas de ecuaciones tenemos que ser capaces de encontrar la incógnita pedida. Entonces, una vez que hemos visto un sistema bidimensional de fuerzas en dos dimensiones, también podemos presentarnos con un sistema tridimensional de fuerzas, como en este caso. Es simplemente análogo al anterior, solo que en este caso ahora trabajamos en tres dimensiones. La suma de fuerzas es ahora la suma de las fuerzas en los tres componentes, X, Y y Z. De esta ecuación vectorial que está acá, sacamos las tres ecuaciones escalares. Suma de fuerza en el eje X igual a 0, suma de fuerza en el eje Y igual a 0, y suma de fuerzas en el eje Z igual a 0. Entonces, como podemos ver en este ejemplo, que está acá, este objeto que pesa 100 kilogramos o que tiene una masa de 100 kilogramos está subido mediante un sistema de cables, que a su vez estos cables están sujetados a cuerpos fijos en los puntos D, C y B. Se conocen las coordenadas de cada uno de estos puntos, incluido este punto central o nodo central, el punto A. Y tenemos acá un sistema de referencia, X, Y, Z. Entonces aquí lo que nos pide es encontrar las tensiones en los cables AB, AC y AD. O sea, tres incógnitas. Esto está bien porque de un sistema en tres dimensiones solo podemos armar tres ecuaciones independientes. Estas tres ecuaciones que están acá. Entonces, por lo tanto, tenemos solamente para resolver máximo tres incógnitas. Entonces nos piden que esa sea esta, de los tres cables, ¿verdad? Aquí podemos observar, por ejemplo, que en realidad existen cuatro cables. 1, 2, 3, 4 cables. Pero este cable que está aquí abajo
la tensión es conocida, porque en realidad será la misma que el peso de este objeto, ¿no? Entonces, las tensiones que sí son desconocidas son las otras tres y son las que nos piden. Entonces, ¿de qué hacemos diagrama de cuerpo libre acá? Pues diagrama de cuerpo libre acá se está realizando de esta parte que está acá, de esta parte. Que en realidad aquí estaríamos hablando de equilibrio de partícula, con el que también puede haber en dos dimensiones. ¿Por qué equilibrio de partícula? Porque si observamos el sistema de fuerzas de este objeto, de este diagrama, todas las fuerzas son concurrentes a un mismo punto. Entonces todo este cuerpo se podría reducir a un solo punto. Una vez hecho eso, nosotros debemos ser capaces de encontrar entonces las tres ecuaciones escalares. Aquí lo que está haciendo es encontrar vectores de posición para después encontrar sus vectores unitarios, en este caso de A hacia B. Luego está encontrando vectores unitarios más adelante para poder resolver el ejercicio. Bueno, las que sean necesarias en este caso. ¿Por qué encuentro el vector unitario de A hacia B? Porque este vector unitario multiplicado por la tensión de este cable, pues será el vector tensión de A hacia B. Bien, de todo esto, lo que saca es un sistema de tres ecuaciones que va a tener tres incógnitas al final, las cuales pueden ser resueltas utilizando una calculadora o una hoja de cálculo.